Hola, buenas tardes. Buenas Perdonen la tardes. tardanza, pero mi computadora no estaba actualizada a la hora y según estaba viendo que eran 1:20. Este miércoles el doctor Albor va a estar con ustedes y les voy a presentar una sesión de anestesia del dentario inferior. No sé si ya se las he enseñado antes. Permítanme. ¿Ya se las he presentado? Creo que no, ¿verdad? Perdón, es que tenía la computadora en mute. Bueno, se las voy a poner. ¿Ya pueden ver mi presentación? Sí, doctor. Súper bien. Bueno, entonces vamos a ver este tema de complicaciones de la anestesia del dentario inferior. Las complicaciones normalmente se comparten en todas las técnicas de anestesia, pero hay algunas específicas de cada zona. Lo mismo sucede con las técnicas de cirugía. Las complicaciones normalmente son las mismas, que son inflamación, dolor, sangrado, etcétera. Habrá algunas muy particulares de cada una de las técnicas que se tienen que ir revisando. En este caso vamos a ver esta que es complicaciones de la anestesia dental. Una complicación es una situación posible de ocurrir que puede suceder inmediatamente o después. Sin embargo, es completamente prevenible. Y una de las consideraciones de éxito en los tratamientos o en los profesionales es que ustedes sean capaces de resolver las posibles complicaciones que llegaran a presentarse y de minimizar al máximo estas complicaciones. Entonces, hacer una valoración de los pacientes prequirúrgica y hacer un análisis de las radiografías, de la clínica, de las fotografías, etcétera, nos va a favorecer a evitar este tipo de complicaciones. Y si fue inevitable o no nos dimos cuenta, también podremos resolverlas con facilidad. Y la resolución de estas complicaciones pues va totalmente relacionada a los conocimientos que ustedes tengan y también poco a poco a la experiencia que vayan adquiriendo. Entonces, las posibles complicaciones relacionadas con la anestesia dental, pues son estas, ¿no? Hematológicas, neurológicas, lesiones de tejidos blandos, lesiones musculares, infecciones, punciones dolorosas y dolor en los tejidos vecinos. Es muy común que las complicaciones relacionadas con la anestesia no las tomemos en cuenta porque a veces el tratamiento que realizamos es de mucho mayor importancia que las complicaciones relacionadas con la anestesia quedan como que ya no se notan. Entonces, por ejemplo, si anestesiamos y lastimamos los músculos del paciente, obviamente lo va a relacionar a que se hizo una extracción dental y no a que hicimos una punción o una técnica de anestesia desfavorable. Entonces, a veces no nos damos cuenta de que lo que está sintiendo el paciente está en relación a la anestesia. De todas formas, siempre que hacemos técnicas, tenemos que hacerlo lo menos atraumáticas posibles, ya sea las técnicas de anestesia o las técnicas de cirugía. Entonces, en el caso de que vayamos a hacer la extracción o algún tratamiento de los dientes inferiores, normalmente tenemos que anestesiar el nervio dentario inferior. Junto con el dentario inferior viene el nervio lingual y también tenemos que anestesiar el nervio bucal. Entonces, el nervio dentario inferior, recuerden que viene junto con el nervio lingual y justo aquí donde está la língula mandibular es donde se dividen y el dentario inferior se va por dentro de la mandíbula y el nervio lingual se va por fuera. Entonces se va por fuera y pasa a diferentes niveles de la zona de los molares. Algunos pasarán superficiales y otros mucho más profundos y de aquí, como en la zona del segundo molar, se va metiendo hacia el piso de boca y se va hacia la lengua, ¿no?
Entonces, cuando aplicamos anestesia en esta zona de la língula mandibular, es común que anestesiemos los dos nervios. No porque querramos anestesiar el nervio lingual, pero vienen juntos, entonces es inevitable no hacerlo. ¿Ok? Que el paciente les diga que tiene la lengua dormida es como una señal de que tenemos éxito en la técnica de anestesia, porque ya sabemos que vienen juntos. Y está dificilísimo que no acertemos, que anestesiemos el nervio lingual y no el dentario inferior, porque vienen juntos. ¿Ok? Sin embargo, hay ocasiones en que justo en la zona donde hacemos la punción para anestesiar estos nervios, viene a veces el nervio lingual. A veces se meten los tejidos blandos, mucho más adelante y más lateral, y justo en esa zona es donde pasa. La verdad es como encontrar una aguja en un pajar, o sea, es algo así de súper suerte, bueno, de mala suerte, porque cuando pasamos el agujas y el paciente, ustedes van a dar cuenta que inmediatamente les dice que les duele o brinca, entonces en ese momento ustedes deben de reconocer que se encontraron con el nervio lingual y lo que tienen que hacer es retirarse inmediatamente y repetir la técnica. Entonces muchas veces, a mí alguna vez me pasó que refirió el paciente dolor inmediatamente y me retiro y entonces el paciente me dice inmediatamente que mi técnica es así, que soy casi que el mejor odontólogo del mundo porque enseguida ha sentido anestesiado a la lengua. Pero en realidad no fue porque le pusiera anestesia, sino porque 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 lastima el nervio dentario, perdón, el nervio lingual. ¿Ok? Entonces, si ustedes detectan eso, se retiran inmediatamente. Obviamente, con lo que hicieron, ya se generó un traumatismo hacia el nervio lingual y es muy probable que se genere una secuela neurológica, pero seguramente va a ser temporal y de menor, una lesión menor, porque se están retirando inmediatamente. Si ustedes se mantienen y terminan la técnica, pues todos los minutos que estuvieron con la aguja depositando la anestesia, pues es todo ese tiempo se está traumatizando el nervio lingual. Entonces el daño va a ser mucho mayor. Ok, entonces se retiran, le explican al paciente lo que ha sucedido y también le explican que le van a dar tratamiento y que la parestesia va a ser transitoria, porque en realidad fue un traumatismo menor, ¿no? Bueno, el espacio pterigomandibular es el espacio aponeurótico donde vamos a depositar la anestesia. ¿Ok? Entonces, miren, esta imagen está de atrás hacia adelante, ¿no? Entonces es un triangulito invertido, ¿sí? De un lado está la rama de la mandíbula y del otro lado están los músculos pterigoideos, el lateral y el medial, ¿no? Uh-huh. Entonces, en este triangulito es donde se encuentran pues los vasos sanguíneos, la arteria y vena dentaria inferior y especialmente lo que nos interesa son los nervios dentario inferior y lingual. Entonces es justo en este espacio donde vamos a aplicar la anestesia. Recuerden que no necesariamente tenemos que, bueno, en ninguna técnica está indicada que puncionemos directamente el nervio. Si hacemos eso lo vamos a lastimar y seguramente va a tener una secuela permanente de parestesia. La anestesia se deposita cercana al nervio que nos interesa y la anestesia se va a difundir a través de los tejidos blandos y poco a poco, entre comillas, va a bañar el nervio que nos interesa y se va a lograr la anestesia local. Ajá, pero no porque lo hayamos puncionado directamente. ¿Ok? Bueno. Entonces, en este triangulito es donde tenemos que aplicar la anestesia. Si se fijan, aquí está el pterigoideo. Entonces, si ustedes aplican, que es lo que les había comentado, la anestesia por fuera del músculo, bueno, sería más medial en el paciente, pero por fuera del músculo, estarían aplicando la anestesia fuera del espacio pterigomandibular. Y si hacen eso, entonces la anestesia, en el momento que se difunde, va a tener que atravesar todo este músculo y llegar al nervio. Y entonces a veces, pues tenemos muy poca anestesia que ha llegado a esta zona porque no alcanza a atravesar todo este músculo. Y es cuando fracasamos en nuestra técnica. ¿Ok? Entonces recuerden la anatomía y recuerden que siempre tenemos que pasar hacia la parte interna de la rama, del triángulo del espacio pterigomandibular. Entonces analicen la anatomía
y pues siempre tenemos que aplicar la anestesia o nuestra punción más cerca de la rama de la mandíbula que hacia la zona medial. Entonces, recuerden que alguna vez les dije que todo lo que hagamos en cirugía es súper fácil y súper lógico. Entonces, sería muy complicado si ponemos la anestesia lejos del nervio que nos interesa, pues que le llegue la anestesia, ¿no? Entonces hay que ponerla cerca. ¿Ok? Es súper fácil y es lógico, ¿no? Ajá. Este es un video que no sé si ya se los enseñé, pero aquí vienen las técnicas de... A ver, permítanme. Aquí está. The sensation of needle penetration is also... Entonces, cuando nosotros hacemos la tracción del carrillo, aquí está el músculo pterigoideo, miren, y se ve esta rayita. ¿La distinguen? Aquí se ve una línea. Es aquí, o más medial, más lateral, perdón, o distal, donde tenemos que aplicar a hacer nuestra punción. Si nosotros la ponemos hacia el centro, aquí está la orofaringe, este sería el pilar anterior. Si la ponemos aquí, entonces la anestesia tiene que atravesar todos estos tejidos y esta distancia para poder llegar a la zona de interés. Entonces, tenemos que aplicarla. Este es nuestro punto de referencia, esta rayita, que es el rafé pterigomandibular. Entonces, esta rayita, ¿ok? Cuando ustedes traccionen los tejidos, van a observar esta línea. also reduced by the retraction of soft tissue such that the mucosa is taut. With all the mandibular techniques, it is preferable to use a 25 gauge. Aquí en esta técnica están aplicando la anestesia más arriba. Ahorita van a ver el video y este video está enfocado a aplicar la técnica de Go Gates que va más hacia arriba y en la zona del cuello del cóndilo. Entonces nosotros en la técnica convencional, recuerden que lo vamos a aplicar 1 centímetro por arriba de las caras oclusales o del plano oclusal inferior. 1 centímetro, aquí. Entonces recuerden, esta rayita, la línea pterigomandibular, perdón, sí, pterigomandibular, hacia el centro, ¿sí? Hacia la parte de la rama de la mandíbula. Long. Perdón, y siempre utilizando una aguja corta. Las agujas largas no ofrecen una ventaja significativa. La verdad es que el borde, bueno, ahorita se los explico cuando aparezca la anatomía. The 25 gauge is preferable to the narrower gauges for 2 reasons. First, the aspiration results are most reliable. Dice aquí el video que tenemos que aspirar. Y sí, dentro de la técnica, la aspiración de la anestesia es una parte importante. Incluso estas jeringas aquí tienen como un ganchito que se engancha, valga la redundancia, del émbolo para que podamos traccionarlo hacia atrás y aspirar. Sin embargo, ustedes saben que estos cartuchos de anestesia tienen una pequeña, a ver, estos cartuchos de anestesia tienen un pequeño... Denme un momento, ¿sí? Espérenme, no tarda.
Ya vine, perdónenme la tardanza. Entonces les explicaba que las agujas, que estos cartuchos tienen una pequeña burbujita. Entonces esa burbuja sirve como un vacío negativo que genera que cuando ustedes caen en un vaso sanguíneo, la sangre automáticamente se mete por el cartucho y se alcanza a ver a través de esta ventana, porque la burbujita de aire que hay aquí se llena inmediatamente con sangre. Entonces, en realidad, en la actualidad, no es necesario generar esta aspiración, como cuando hacemos una inyección hipodérmica. Entonces, si ustedes se dan cuenta que se metió sangre en el cartucho, es que están dentro de un vaso sanguíneo. Lo único que tienen que hacer es retirarse o entrar un poquito más. Lo normal es que nos retiremos, ¿ok? Y después repitamos la técnica de anestesia. ¿Sí? El tamaño de la aguja, si ustedes se fijan en esta longitud, es más o menos justo lo que tenemos de distancia entre el borde anterior de la rama de la mandíbula y la língula mandibular. Entonces, les repito, como les dije hace un momento, la anestesia se coloca cerca del nervio que nos interesa. Entonces, si tenemos esta longitud, que es prácticamente la misma longitud que hay entre el borde anterior de la rama y la língula mandibular, entonces realmente no necesitamos más longitud. Si tenemos una aguja larga, es muy común que nos pasemos. Y cuando nos pasamos, podríamos depositar la anestesia más atrás, fracasando en nuestra técnica. O incluso generando una complicación de parálisis facial. Secondly, there's less deflection, an important characteristic for a deep block. Studies have shown that patients cannot differentiate among the 25, 27, or 30 gauge, so there is no advantage in using the narrower gauge. This space is bounded laterally by the ramus of the mandible, medially and inferiorly. The sensate mandible, Entonces, es en esta zona que está iluminada donde necesitamos aplicar la anestesia. Aquí está la língula mandibular, ¿no? Entonces, por aquí adentro es donde entraría el nervio hacia el interior de la rama y el nervio lingual es el que se va por fuera. Con que lo coloquemos aquí es más que suficiente, ¿sí? Recuerden, 1 centímetro arriba del borde de las caras oclusales y aquí se va a empapar inmediatamente la anestesia. medially and inferiorly by the medial pterygoid muscle.
Estos son los músculos que comentamos. Aquí está el músculo pterigoideo lateral y medial. Y miren, aquí está la rayita que les comento. Entonces, si ustedes ponen la anestesia por aquí afuera, pues van a necesitar atravesar toda esta distancia para llegar a donde nos interesa. Tenemos que aplicarla hacia adentro, hacia la rama, perdón, hacia afuera, hacia la rama de la mandíbula. Si lo hacemos hacia adentro, hacia la vía aérea, pues vamos a fracasar. Entonces, eso obviamente se tiene que saber esta anatomía, pero al final es por lógica, ¿no? Pues si queremos anestesiar el nervio, pues ponemos la anestesia aquí, pegadito del hueso, no lateral. Superiorly by the lateral pterygoid muscle, posteriorly by the parotid gland. Aquí está la glándula parótida, como dice el video. Entonces, si llegamos a pasarnos con una aguja larga, es común que le llegue anestesia a la glándula parótida. Y si se acuerdan, entre el vientre inferior y superior de la glándula parótida, tenemos el nervio facial. Entonces, cuando llega anestesia a la parótida, es común que esta anestesia llegue al nervio facial y que el paciente tenga parálisis facial. Y es raro porque la verdad es que genera estrés en el paciente y en los odontólogos, porque pues estamos anestesiando el nervio dentario, ¿en qué momento le da parálisis facial, no? Entonces, si no sabemos esto, de pronto nos da mucho estrés y podríamos tener una complicación importante, no tanto de anestesia, sino médico-legal, porque si el paciente le da parálisis facial y ustedes no son capaces de controlarlo y decirle que es una complicación, que es temporal, que en cuanto pase la anestesia se le va a pasar, entonces el paciente se va a alarmar mucho, va a salir corriendo del consultorio y van a terminar demandados o el paciente se va a ir, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y esa complicación está súper relacionada con las agujas largas. Entonces no hay que usar agujas largas, ¿ok? Al final, como les he repetido tantas veces, ustedes forman su propio criterio. Pero las agujas largas generan este tipo de complicaciones. And anteriorly by the thin buccinator muscle. This anatomical space contains the inferior alveolar nerve as well as the lingual nerve, which is usually also anesthetized by these techniques. It also contains the inferior alveolar artery and vein. Bueno, aquí están las estructuras que nos interesan, ¿no? Los vasos sanguíneos, aquí está el nervio dentario inferior y el nervio lingual. And the sphenomandibular ligament. Accessory innervation may originate from several sources. The inferior alveolar nerve may give off branches anywhere following its exit from foramen ovale. Ay, perdón. Entonces, este de aquí es el nervio bucal. Entonces, recuerden aplicar anestesia también sobre la línea oblicuo externa para anestesiar el nervio bucal. A veces pasa que estamos haciendo algún tratamiento en estos dientes y resulta que el paciente está aparentemente súper bien anestesiado, pero le sigue doliendo en ciertos puntos y nos desconcierta mucho, es normal. Usually near the coronoid process. This particular route often innervates the second and third molars. Entonces, miren, este nervio que es un nervio accesorio, que es el nervio bucal, miren, de repente llegan algunas pequeñas ramitas a los tercero y segundo molar. Lo mismo pasa a veces con el nervio lingual. Ay, perdón. Miren, este es el nervio lingual y aquí se ven algunas pequeñas ramas que miren dónde está llegando, al primer molar inferior. Entonces a veces pasa que estamos súper bien anestesiado, pero le duele. Y es por estas pequeñas ramitas accesorias que no se presentan en todos los casos, pero si de pronto tienen aquel paciente que le sigue doliendo y doliendo, es por este tipo de nervios accesorios. Profound anesthesia. How is residual sensation due to accessory innervation treated? Entonces, cuando anestesiamos el nervio dentario, pues aquí está en azul, súper bien anestesiado, y estas pequeñas ramitas que vienen del nervio bucal, miren, no están anestesiadas y son las que generan dolor en el paciente. ¿Ok? The key is to deposit local anesthetic such that it lies proximal to where the... Entonces, esta técnica de este video está sugiriendo que en lugar de que apliquemos la anestesia aquí donde estamos acostumbrados, la pongamos más arriba en el cuello del cóndilo.
Entonces, esta es una técnica que pueden utilizar sin problema, pero primero tenemos que dominar la convencional. Entonces, ponerlo aquí 1 centímetro por arriba de las caras oclusales, ¿no? Y después ya podemos aplicar variantes como esta que es la técnica Go Gates. Incluso sirve mucho utilizar la boca cerrada. Ponemos la anestesia aquí en el cuello del cóndilo y cuando se difunda la anestesia, pues le va a llegar a todos Accessory estos branch nervios. rejoins the main trunk of the mandibular branch of the trigeminal nerve. This means that techniques which bring the anesthetic more superior or deeper should be more successful. This may be the explanation as to why the alternative techniques, namely the Gaugates or Akinosi, have been reported to have high success rates. On occasion, accessory innervation may also be anesthetized by administering the local anesthetic adjacent to the tooth. A veces, si ustedes aplican la técnica convencional, podemos aplicar anestesia aquí justo alrededor del diente. Perdónenme. Entonces, una técnica para mejorar la anestesia es aplicar refuerzos justo en el diente que nos interesa, en la encía insertada. Entonces, eso va a favorecer a que la anestesia llegue a estas zonas, donde podría haber nervios accesorios que nos estén dando problemas. Entonces, también, por ejemplo, ustedes tienen que verificar los diferentes anestésicos que utilizamos. Si recuerdan la teoría, la articaína, una de sus principales cualidades es que tiene muy buena capacidad de difusión tisular. Entonces, incluso a veces con articaína podemos aplicar anestesia aquí en el fondo de saco y hacer una extracción, porque tiene muy buena difusión tisular, lo que no sucede con la mepivacaína o la lidocaína. Por eso aplicamos la anestesia aquí atrás, ¿no? Entonces, colocando esos pequeños refuerzos en la zona de nuestro interés va a favorecer la técnica. This may be accomplished by administration of either a paraperiosteal, a periodontal ligament, or an intraosseous type of injection. Ok, entonces, esta es la rayita que les comento, ¿no? Aquí, justo aquí es donde tenemos que pasar en la letra B, donde tenemos que administrar el medicamento. Ajá, entonces la rama de la mandíbula está acá, hacia el carrillo. Tiene que ser de este lado. Si lo aplicamos por fuera, vamos a fracasar. También la técnica que me han comentado sobre técnica indirecta y directa, eso genera, cuando ustedes aplican la técnica indirecta, se supone que esa técnica se utiliza para poder como bordear esta língula mandibular, que es como un bordecito del hueso. Entonces, en esta técnica meten la aguja, llegan aquí, incluso hay doctores que comentan que tienen que tocar el hueso, se regresan un poco, giran y se vuelven a meter, como para girar y darle la vuelta a este borde del hueso, que es la língula mandibular, y poder colocar la anestesia más cerca del nervio. Pero la verdad es que no es significativo que lo coloquen aquí atrás a que lo coloquen aquí a un lado, porque la anestesia se va a difundir a través de los tejidos. Entonces no es necesario estar metiendo, chocando, saliendo, dando la vuelta. Todos esos movimientos generan traumatismo en los músculos que estamos funcionando, y también cuando ustedes entran y salen, las agujas de anestesia son súper delicadas y súper frágiles. Entonces eso podría generar que se rompa la aguja, o simplemente cada vez que ustedes entran y salen, el bisel se va doblando. Parece que no, pero se dobla y se dobla. Entonces, cada vez que ustedes mueven la aguja, el bisel se dobla y lastima y lacera los músculos. Y es por eso que se genera dolor muscular. Entonces, el dolor postinyección normalmente se genera por punción muscular y punción nerviosa. Cuando es punción nerviosa, recuerden que el paciente le va a doler inmediatamente, pero va a tener después una secuela nerviosa. Sin embargo, es un efecto transitorio. Normalmente con analgésicos es más que suficiente. Y es común que normalmente relacionamos este dolor con molestias relacionadas con el tratamiento que hicimos, no tanto con la técnica de anestesia.
Entonces yo les sugiero nunca utilizar la técnica indirecta, pero también les repito que cada quien forma su criterio y sus propias técnicas. Bueno, no sus propias técnicas, sino van a adoptar las técnicas que más les favorezcan. Pero la verdad es que, por ejemplo, la aguja larga y la técnica indirecta tienen muchas mayores complicaciones que una aguja corta con técnica directa. Incluso hay doctores que administran la anestesia con una aguja extra corta. Porque en realidad, les repito que la anestesia se disemina o se difunde a través de los tejidos y no genera mayor problema. El trismus es común que se presente después de aplicar anestesia en esta zona, simplemente porque lastimamos los músculos en el momento de la inyección. ¿Va? Miren, aquí se ve cómo se está aplicando la técnica. ¿Sale? Entonces, a veces cuando generamos sangrado, el sangrado dentro de los músculos va a generar que se contracturen, que se inflamen y que no podamos después abrir la boca. Sin embargo, tenemos que ser cuidadosos porque a veces, si administramos anestesia y no administramos primero algún antiséptico como clorexidina, podríamos generar una infección al llevar los microorganismos de la cavidad oral al espacio pterigomandibular. Entonces, directamente nosotros los estamos llevando con la aguja y podemos generar una infección. Y eso simplemente se trata con antibióticos. Sin embargo, recuerden que el espacio pterigomandibular fácilmente se comunica con el espacio parafaringeo y podríamos tener una complicación de infecciones realmente importante. Bueno, ya queda 1:40 de la clase. ¿Tienen alguna duda? Una pregunta, doctor. Por ejemplo, cuando vamos a aplicar la anestesia, ¿es recomendable utilizar la anestesia tópica antes de cualquier, ahora sí, cualquier piquete? Sí, la verdad es que sí es recomendable. Ustedes saben que en realidad lo que duele en los pacientes es que el momento en que infiltran la anestesia. La punción realmente prácticamente no duele nada. Las agujas son demasiado delgadas y el dolor que generan es poco, pero sí le genera un manejo de la conducta en los pacientes y reduce la ansiedad de los mismos. Entonces sí es favorable utilizarla por este tema, no porque realmente les genere un beneficio en el dolor, pero sí les genera a los pacientes bienestar. Ok, gracias, doctor. ¿No? Doctor, Bueno. yo tengo otra duda. Disculpe, mencionó que la aguja corta es la más recomendada para usarla en la técnica de anestesia. ¿También se usa en niños? Sí, aguja corta en niños, para el dentario inferior. Gracias. De nada. Bueno, ya se va a cortar, pero mañana, bueno, el miércoles, el doctor Albor va a estar con ustedes. Y listo. Ya se va a cortar en 10 segundos. Nos vemos luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego, doctor. Gracias, doctor.